Durante la década de los 50 se inició el despertar crítico del cine español, pese a los esfuerzos de la dictadura por controlar la industria de la pantalla desde el Ministerio de Información y Turismo, creado en 1951. En nombre del único Dios de los hombres, venid por lo que pedís. En marzo del 52 se unificaron los organismos de clasificación y censura de películas y se creó el Consejo Superior de Censura. En mayo del 53 se regularon los permisos de rodaje con censura previa de guiones. Sin embargo, no se promulgó código alguno que estableciera los criterios censores. La única norma consistía en defender la moral, las buenas costumbres, lo social y lo político. Yo pienso que hasta los años 50 la censura política de las películas, tanto españolas como extranjeras, no tenía ningún problema, por lo menos las españolas, porque todas las películas que se hacían entonces eran a favor de obra. Pero en los años 50, que coincide con que es la aparición de mi generación, básicamente Luis García Berlanga y yo, ya la censura política se encuentra con un material diferente. El hombre que rige los destinos de nuestra patria ha trabajado denodadamente porque la comprensión se impusiera, mientras la economía nacional, con gran escasez de medios, pero firme voluntad en el trabajo, hacía esfuerzos para impulsar la riqueza y el bienestar de su pueblo. En el madrileño Palacio de Santa Cruz han cuajado los acuerdos que sellan la amistad entre las dos naciones. Es fácil llegar a un acuerdo favorable para ambos cuando en el empeño intervienen personas de buena voluntad y con un sentido previsor y dinámico de la política, como el actual presidente de la nación norteamericana, general Eisenhower, y el jefe del Estado español, generalísimo Franco. Igual que los pactos del Vaticano y de los Estados Unidos en el 53 salvan a Franco y le convierten en el 53 probablemente en la etapa políticamente más brillante de su historia, cuando le reconocen los dos grandes poderes, sin ninguna clase de dudas. Debe España a Franco este triunfo diplomático que la lleva a desempeñar un papel de primer plano en la defensa de Europa Occidental. Se había liquidado el acoso diplomático exterior, estábamos en Naciones Unidas, Joaquín Luis Jiménez fue un hombre decisorio en orden a las relaciones con el Vaticano, con Roma, y después las bases americanas habían sido establecidas y vendría gloriosamente Eisenhower en el 59 a pasearse con Franco en coche descubierto por la Gran Vía y la Plaza de España. Como no hay para todos, pues naturalmente el racionamiento es el extraperlo, el mercado negro, es la miseria, es la diferencia de clases también acentuada como consecuencia de unos obreros oprimidos que tienen salarios bajos y precios altos. Como contraposición, pues Franco, para ganarse, para integrar mínimamente a esa clase obrera, pues nace la seguridad social. Y hay una cosa muy importante que no se ha valorado en el franquismo, que es el empleo fijo y las magistraturas de trabajo que dan siempre la razón al obrero. Las puertas de la gran factoría española se abren y la calle libre invita a las nuevas máquinas a trazar su adiós a la gran colmena. Miles de ellos circulan ya por nuestras carreteras y demuestran al mundo que España, además de usar automóviles, también es capaz de fabricarlos. Entonces, en los primeros momentos hubo fuerzas organizadas que combatían contra la dictadura, aunque fueran pequeños núcleos, y eso luego fue aumentándose, pero el periodo, ya pudiéramos decir que esta resistencia pues adquirió un carácter más masivo, fue en la década del 50, porque ya la intelectualidad, los poetas, los escritores, los estudiantes empezaron a crear ya un movimiento más serio de resistencia más popular, un sentimiento de resistencia mucho más extensivo, ¿no? La censura entonces era muy severa,
entre otras cosas porque el ministro era un hombre muy severo, era un hombre era un hombre inteligente. La gente habla un poco despectivamente de él ahora, pero injustamente, porque era un hombre inteligente, era un hombre cultivado, pero era un hombre que había tenido una educación demasiado encerrada en un seminario. No, no hay nadie. Todo es soledad y silencio. Estoy sola. Agotado ya el cine de cartón de la posguerra, en los años 50 surgen nuevos directores con intenciones críticas como Bardem y Berlanga. ¡Muera conmigo el honor de Palencia! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Que se me ha caído encima monarquía. Bueno, pero ¿y la reina? Está desmayada. Eso es del susto, enseguida se le pasa. ¿Pero cómo ha ocurrido esto? ¿No estaban preparados para recogerla? Sí, señor, estábamos preparados estos dos y yo, pero se ha tirado por otra ventana y aunque hemos corrido... La pareja feliz tardó mucho en estrenarse porque éramos dos desconocidos, Bardem y yo, y era una película que en principio pues no le atraía a las distribuidoras o a quien fuesen los encargados de sacarla a la calle. La película fue autorizada sin mayores problemas, pero tuvo una mala calificación oficial y se le negó la ayuda económica porque los censores dijeron que el argumento olía a cocido. Documentación. Jabón Florid, certificado de la pareja feliz. ¿Pero esto qué es? Esto no sirve para nada. ¿En qué país se creen que vivimos? No es suficiente ser feliz para ir por la calle. Hay obligaciones. Hay que llevar la cédula, o la cartilla, o algo. Algo que sirva para ir tranquilo sin que le molesten a uno los guardias. Lo a juicio mío destacable de la pareja feliz es que los protagonistas pertenecían a la clase obrera, ¿verdad? Y que no eran protagonistas de clases pudientes, de clases donde vivían con lujo. Otro, servidor. Nombre, Manuel Pérez. Edad, hago 56 para la simiente. Profesión, labrador. ¿Y dónde vas a acabar? ¿En el asfalto? Los problemas del campesinado se reflejaron en Surcos, realizada por el falangista de izquierdas Nieves Conde. La censura permitió que se denunciase el éxodo de la España rural, pero no toleró el pesimismo final de la película. Trabajaré mañana. ¿Mañana? Este se piensa que el trabajo anda tirado. La última secuencia del guión no se rodó. Al final de Surcos termina la familia en el cementerio. Pero en realidad había una secuencia que era que la familia llegaba a la estación, subía al tren, la muchacha se saltaba del tren, se iba a la ciudad y luego el tren según salía se cruzaba con otro que llegaba y llegaba una nueva familia de campesinos que era prácticamente reanudar la historia. Hay que volver. Ahora, para que la gente se ría de nosotros. Qué vergüenza. Pues con vergüenza hay que volver. El ministro Arias Salgado no pudo impedir que la comisión episcopal calificase como gravemente peligrosa una película declarada de interés nacional. La polémica provocada por Surcos causó el cese del director general de cine, el militar García Escudero. Surcos, podríamos decir, fue la primera piedra de escándalo de su situación como director de la cinematografía y como censor a su vez. Entonces se encontró con que frente a todo el resto del Sanedrín, de los censores, todos estaban en contra. Al menos había un sector bastante numeroso que lo que quería era meter las tijeras a la película. Era constante el choque entre el criterio muy cerrado del ministro y el criterio mío, que era bastante más abierto. Tuve choques con dos casos concretos, que fue el de la película Surcos, porque le di el interés nacional a una película que escandalizó tremendamente por su contenido social, y el de Alba de América, en que no le di el interés nacional a un peliculón de tipo histórico. Arias Salgado efectivamente fue un ministro de naturaleza religiosa profunda y que por lo tanto tenía criterios más rígidos en orden a la expresión de lo moral, de lo social, de todas esas cosas.
Pero el cese de un director general, demasiado aperturista para la época, no bastó para impedir el despertar de nuestro cine. Y en 1953 se rodaba Bienvenido Mr. Marshall, una película oportunista pero cargada de ironía política. Bienvenido Mr. Marshall, pienso yo que sorprende al régimen en el sentido de que hay luego una lectura posterior, pero inicialmente es una broma sobre el plan Marshall, veladamente antiamericana o muy discretamente antiamericana, que tampoco, bueno, que para, por ejemplo, pues para ciertos sectores de la falange eso era estupendo, ¿no?, que fuese antiamericana. Las pesadillas de los personajes ofrecían visiones críticas de Norteamérica, llegando a denunciar la represión política desatada por los tribunales macartistas. El sueño de la maestra con unos jugadores de rugby falta en la película, aunque aparece en el guión original, y corrió la voz de que había sido prohibido por la censura. Pero ese sueño no se llegó ni a rodar. Ese sueño nos autocensuramos, los productores y yo mismo, y quizá por temor a que luego la censura lo cortase. ¿Está buena? Un poquito más fría que ayer. Cuidado con los torpedos, mi general. Los torpedos no me asustan, ni mucho menos si son alemanes. Mi general, los torpedos... Berlanga y Bardem se convirtieron en blancos favoritos de la censura, que examinó con el mayor rigor cada una de sus siguientes obras. ¡Qué barbaridad! Pero es posible. No sabía que Ballester fuese general. Ni él tampoco. A lo más que ha llegado en el ejército es a soldado de cuota. Y en Novia a la Vista yo tenía, en mi primera película tenía unos generales retirados que eran unos personajes que hablaban y hablaban de sus batallas y entonces cuando llegó la censura dijeron que no podían salir esos generales porque era irrespetuoso hacia el ejército. Y entonces me obligaron a rodar un plano en que las mujeres de esos generales tuvieron que decir una cosa tan estúpida, cada una por turno decían: mira ahí Pepito, mi marido, ahí hablando de sus batallas y de la guerra cuando es notario. Y la otra dice: ¿y qué me dice el mío, que es médico y está hablando ahí también como si fuese un general? Todos los veraneos se ascienden un grado. Llevan ya 2 años tratándose como generales. Niñerías. Me lo va a decir a mí, que mi suegro me dejó sin cucharillas ni azúcar el día que me explicó la batalla del Marne. ¿Y su marido? Como se libró del servicio por estrecho de pecho, los otros 2 no le hacían caso. Pero este año se ha traído el sable de un tío suyo que fue brigadier y no van a tener más remedio que ascenderle. En mayo de 1955, durante unas conversaciones sobre el cine español celebradas con patrocinio oficial, se cuestionaron públicamente la arbitrariedad de la censura y la falta de una normativa concreta a la que atenerse. En las conversaciones de Salamanca, en el año 55, se pidió un código de censura por los que estaban allí reunidos, que eran principalmente lo que podríamos decir los intelectuales. Pero la industria también quería saber a qué atenerse. Eso era un posibilismo estratégico, era lo menos que se podía decir, porque si tú acorralas la censura, dígame usted lo que está prohibido y lo que no está prohibido, pues les pones en un brete. Si lo que no podías, lo que intentamos entonces hacer era que ellos pusiesen puertas al campo, que es difícil, ¿no? Luchábamos contra la censura, pero no podíamos decir debe desaparecer la censura porque sabíamos que esto no iba adelante, pero diciendo que la censura tenía que ser coherente, ¿verdad? Marcábamos que lo que había era una censura, no solamente censura en el sentido totalitario y franquista del término, sino una censura incoherente en que nunca podías saber qué es lo que podías y no podías tratar en las películas que hacías. Pasarían casi 8 años antes de que se promulgase un código de censura, como reclamaba la industria del cine. Hasta 1963, las decisiones de la censura responderían a la arbitrariedad de unos funcionarios cuyos criterios eran ley. Pero, señor censor, si he dejado la película apta para todos los públicos. Robert Taylor ya no es el amante, ahora es el padre. ¿Eso es peor? No, no lo crea. ¿No ve que el padre se convierte antes de morir? Si la película no tiene ya piernas, ni besos, ni escotes, ni nada. Si eso es lo de menos.
¿Pero por qué se empeñan en traer esas porquerías, habiendo como hay tantas películas buenas? Es que son más baratas. Ya. ¿Cuántas veces he de decirles que las películas tienen que terminar bien? Demasiado chuchada está la gente para venirles con desgracias. ¿Ha reñido alguna vez con su mujer? Soy soltero, señor director. ¿O con su novia? Sí, pero siempre hacemos las paces en el cine. Será porque no miran la película. Quiero decir que al matrimonio que se ha tirado los trastos, al que le aprietan los zapatos o al que tiene acidez como yo, le revientan los finales tristes. El régimen también se fue dando cuenta de que a la gente no se le podía meter en una olla a presión. Y entre lo que se apretaba desde dentro y la resistencia que empezaba a reblandecerse desde fuera, pues se iban conquistando esas áreas de libre expresión, como hizo por ejemplo Bardem con, digamos, Muerte de un ciclista, Calle Mayor. Pues ya hay una crítica muy seria a lo que es la sociedad española. La historia de una pareja adúltera que atropellaba a un ciclista sirvió a Bardem para retratar de modo crítico a las clases favorecidas por el franquismo. La tragedia ocultaba una denuncia política y también reflejaba el ambiente de lucha que vivía la universidad. Mi misión es cuidar al orden. Usted verá lo que hacemos. Sobre todo no perder la cabeza. Esos chicos estiman que se ha cometido una injusticia, una enorme injusticia con una de las estudiantes... ¿Cómo se llama? Matilde Luque Carvajal, señor decano. Eso, Matilde Luque. Entonces hay una carga policial y vienen los grises en su giro. Eso lo cortaron prácticamente todo, dejaron el 5%. En el ciclista lo sorprendimos, porque ellos vieron únicamente el programa moral, pero no la lectura política que tenía la película. Pero cuando se dieron cuenta que había una lectura política, ya en Calle Mayor ya estuvo todo mucho más cerrado. Digo que si le gusta vivir en pensión. ¿Y qué puedo hacer? Adiós. Adiós. ¿Qué puedo hacer? De nuevo Bardem utilizó un melodrama sentimental para retratar el clima social de los años 50 en una ciudad de provincias, pero el opresivo ambiente moral de la película alarmó a los censores. Estuve unos días. Adiós. Estuve unos días en el Gran... Adiós. Ah, ese hotel debe ser... Adiós. Debe ser muy caro. Y la censura me obligó a poner un prólogo en la película, que está en la película, y que yo procuré hacer de la manera más bella posible y más poética posible, donde el mensaje de la censura que me obligó a poner era que esta historia podía pasar en cualquier parte, en cualquier pueblo, de cualquier país, en cualquier parte del mundo. Claro, no debíamos haber contado con él. Si tomáis las cosas así... ¿Y cómo si no? Pero en resumen, ¿qué le pasa? Nada, que se raja. Pobre chico, eso es falta de... Eso es tranquilo. ¿Queréis que siga la broma? Pues adelante. Calle Mayor se rodó en un momento de gran crispación política. La represión se incrementó frente a la protesta social y sus efectos alcanzaron al mundo del cine. Bardem fue detenido en pleno rodaje. ¿No? Está bien, habéis ganado. La explosión de vitalidad que los estudiantes de la Universidad de Madrid y Barcelona pues hizo que el régimen declarase el primer estado de excepción. Pero el día 11 se presentó la Brigada Político-Social en Palencia y me trajo a Madrid. Eso es en conducción ordinaria. Pero con un gran despliegue policial, parecía que como si yo fuese Al Capone. Y se paró la película, claro. La película estuvo parada más de un mes. Y entonces pues ya al final me soltaron. Pero durante todo ese año estuvo prohibido mencionar mi nombre en la prensa. Claro, está que la Guerra Fría, que estalla en el 47 y que crea una nueva bipolaridad en el mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, crea un clima propicio para que el franquismo retome el discurso de la guerra civil. En el barco liberiano Semiramis regresan 286 repatriados. El regreso de los supervivientes de la División Azul, prisioneros en Rusia, había sido un gran acontecimiento político y sirvió de argumento para una película de cruzada anticomunista. Pese a su contenido de propaganda política, Embajadores en el Infierno no quedó libre de censura. Tuvo muchas dificultades de censura al punto que estuvo prohibida de una vez terminada. Tuvo el apoyo, por eso creo que la película pudo terminar felizmente, del apoyo de Muñoz Grande, que era el ministro del Ejército, y que defendió la película mucho. Había un problema, sencillamente, que es que la película no exaltaba la División Azul
como expresión falangista, sino como un grupo de militares españoles que fueron a Rusia. Capitán Adrados, ¿por qué se enroló en la División Española de Voluntarios? Para luchar contra el comunismo. ¿A qué religión pertenece? Católico, apostólico, romano. ¿Partido político? Anticomunista. ¡Vamos todos! ¡Vamos, Miguel! Me llamo Miguel García. Soy católico, soy apostólico y soy romano. Y he venido a Rusia a luchar contra el comunismo. La vieron unos ministros tres ministros, en lo que es hoy el Nodo, que entonces también era Nodo, y había una sala de proyección. Entonces nos dijeron que se incorporara un texto al principio de la película diciendo que la guerra o la división azul en Rusia suponía la prolongación de la guerra civil nuestra, y después que intercaláramos unos planos de haz y flechas de falange entre los prisioneros. Otra forma de censura política consistía en la prohibición de lenguas nacionales distintas al castellano. Esta secuencia fue cortada porque en ella se cantaba una canción en gallego. Hostes de un ingrato galán. No solo se prohibió la lengua, sino que también se prohibieron los temas. Es decir, no podían salir temas catalanes, estaba prohibido. En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Por ventura soy yo, señor. La versión catalana de El Judas, rodada y estrenada con autorización de la censura, fue prohibida y retirada de cartel por orden gubernativa. Por quien será entregado el Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Resulta imposible citar todas las películas extranjeras prohibidas o mutiladas en la década de los 50. Le explico una de mis ideas para un crimen perfecto. La censura consideró inmoral la propuesta de intercambiar asesinatos en que se basa Extraños en un tren y la rechazó en su primer intento de estreno. Pero este no sería el único título prohibido de Alfred Hitchcock. Por ejemplo, Su mujer y mi padre. El proceso Paradigm fue presentada a censura y prohibida en España 9 años después de su estreno mundial. Era algo perfecto. Bien, digamos que usted quiere deshacerse de su esposa. Eso es un disparate. No, supongámoslo. Digamos que tiene usted buenas razones. Tampoco se autorizó Vértigo, cuyo estreno se retrasaría varios años, porque no se pudo paliar la turbiedad de su trama con cortes ni trucos de doblaje. El caso de Mogambo fue clamoroso. Convertir a unos amantes en hermanos, convertir un adulterio en un incesto, pues era algo realmente se llamaba al cielo. Mogambo ha pasado a la historia como el mayor desaguisado de la censura. Sin embargo, el cambio de parentesco entre los personajes no fue idea de los censores, sino de la distribuidora de la película, con la intención de que fuera autorizada para todos los públicos. El exuberante físico de Marilyn obsesionó a los censores y extraña que se autorizasen algunas de sus películas. Y en un momento determinado el padre Juan Fernández, que estaba a mi lado más abajo, dice: oye Alberto, estaba Marilyn Monroe en la pantalla, dice: esa chica debe ser coja, ¿verdad? Dije: no, padre, no, coja precisamente no es de verdad. Es que la manera de andar así lo dice. Bueno, la manera de andar, como tú necesitas, claro, es que la chica se contoneaba, claro. Y el padre, figúrese, lo digo como ejemplo de ingenuidad, era un hombre francamente ingenuo, sencillo, para el local eclesiástico.
Las dos películas que peor suerte corrieron en la censura durante los años 50 fueron El inquilino, de Nieves Conde, y Los jueves milagro, de Berlanga. Los jueves milagro sí, en efecto, es mi gran desastre y puede ser que el que más quede siempre en la historia un poco la censura española como la mutilación máxima y la agresión máxima que se puede hacer a una película, ¿no? ¡Yo soy Santimas, al que los antiguos llamaron el grande buen ladrón! ¡Oh! ¡Escucha tú! La simulación de un milagro para atraer a los turistas a un olvidado balneario inquietó a los censores eclesiásticos, temerosos de que la película ridiculizara las apariciones de Lourdes. Se impuso a Berlanga un asesor religioso y se hicieron innumerables modificaciones en el guión. Por último, la productora vinculada al Opus Dei encargó a otro director el rodaje de varias escenas adicionales. Dentro de la propia censura, un sacerdote que estaba entonces en ella, en la comisión de censura, llamado Padre Garau, se brindó amablemente a hablar conmigo para que reestructurásemos el guión y se pudiese dar el permiso al guión. Y estuve durante un mes o más, quizá, yendo todas las tardes al domicilio de este sacerdote. Entonces mi reacción inmediata fue irme a un abogado a decirle si podía yo imponer su nombre en la lista, en los títulos de crédito como guionista también. ¿Desean ustedes algo? Señora, lo siento mucho, pero tienen que abandonar la casa. Venimos a demolerla. El inquilino denunciaba en clave de comedia la escasez de viviendas que España padecía. Pasó la censura sin problemas y se estrenó en provincias. Pero a los pocos días la película fue prohibida y no volvió a proyectarse hasta que Nieves Conde rodó un final optimista, totalmente opuesto al original. No, si yo no discuto. Ya sé que la ley está de su parte y no hay nada más que hablar. Yo solo lo pido por los niños. Son 4. Total, por un par de días. Todo el mundo tiene niños. Y si uno va a hacerles caso... La película fue autorizada por el Ministerio de Información y Turismo, dirigido entonces el ministerio por Arias Salgado, y fue prohibida por el Ministerio de la Vivienda que presidía José Luis Arrese. Yo hablé con Arrese, le dije, ¿por qué habéis prohibido esta película? ¿Qué es la causa? No, es que esto en realidad es un ataque al Ministerio de la Vivienda y a la obra que yo estoy haciendo. Fueron bastantes las películas que en los años 40 y 50 fueron censuradas, aprobadas por la censura, bendecidas y luego ya estrenadas. Una llamada de un ministro o de la mujer o de un obispo o de la mujer del ministro conducía a la prohibición de la película.